Pero, volviendo a la eólica, pues ya me voy a poner a hablar de meteorología, que me gusta mucho. Podemos avanzar, no sé cómo... A ver... Listo. Yo hoy día voy a hablar más que nada de temas de desarrollo. Creo que mi amigo acá, Adolfo, ha tocado varios temas, así que no voy a ser redundante. Creo que me voy a ir un poquito más al tema un poco técnico de cómo se hace este trabajo. La parte ambiental también la ha tocado muy bien Cari, y la parte normativa, que me gusta mucho porque siempre estamos impulsando, ya lo ha tocado Pedro y también Joan. Entonces, la verdad, me voy a sentir un poquito en mi cancha, ¿no? Porque yo soy meteorólogo, entonces justamente mi especialidad es cambio climático, con lo cual me gustan estos temas. Esta presentación va a tener esas partes que ven ahí. Lo primero, antes que salgamos usted ya sí, pues ya sé que la eólica es sacar la energía del viento, ¿no? Sí, ya todos saben. Ya, ¿qué vivo? Ya, inventaste. No. Lo que quiero aprovechar de esta lámina es saber por qué, para desarrollar un proyecto eólico, tenemos que ver algunas cosas que son importantes. Esta es la ecuación de la energía que viene de la generación eólica. Esto es la densidad del aire. La densidad del aire va a depender de unas variables, de la temperatura, ¿no es cierto?, de la presión atmosférica, con lo cual, y de la humedad. Con lo cual, por ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto eólico en la costa que hacerlo en Cajamarca, o en Iquitos, o en el Cusco. Si la presión atmosférica en la costa peruana es 1.18 kilogramos por metro cuadrado en promedio, 1.19, 1.20, etc., por ahí va, y en el Cusco es 0.8, quiere decir que con el mismo viento en la costa peruana produzco 20% más energía que lo que produzco en el Cusco. Por eso la gente a veces pregunta, oye, pero ¿por qué no hay proyectos en la sierra? Bueno, esa es una de las razones. Una de las razones. En realidad, si el Cusco estuviera en Europa, ya habría parques eólicos, solares, etc. Pero hoy es una competencia de precios y por lo tanto estas variables van a contar. También es importante porque lo sepamos, porque después viene cómo lo desarrollamos y qué medimos. El área. Es importante, esa A es el área. ¿Qué área? Es el área de barrido de las palas. Por eso, cuando nosotros hicimos el parque eólico Cupisnique, nosotros hicimos Cupisnique y Talara, ¿no?, que ya están en operación. Cupisnique 80 megas, Talara 32 megas. Bueno, cuando nosotros hicimos ese proyecto, el factor de planta, el factor de capacidad que mencionaba Pedro, era 43%, con eso participamos en la subasta. Eran unos aerogeneradores Vestas de 1.8 megavatios que tienen 50 metros de pala, por lo tanto 100 metros de diámetro de la pala, ¿verdad? O sea, cada pala mide 50 metros, imagínense la operación de transporte, es espectacular. Bueno, pero ahora los aerogeneradores vienen con palas de 60 metros, de 70 metros. Entonces, claro, ya el área, ¿no es cierto?, porque obviamente ustedes calculan el área con 50, no es lo mismo que calcularlo con 70, ¿verdad? Entonces, digamos, eso que te permite, al subir este número, con el mismo viento, voy a generar más energía, mucha más energía. Es directamente proporcional. Y por último, la velocidad al cubo. ¿Por qué la velocidad? No solamente la velocidad, es la velocidad al cubo. Quiere decir que si, por ejemplo, Adolfo, cuando estaba rondeando mi parque eólico Cupisnique, ¿no?, entonces él se ponía al costado, y ese parque del costado tenía 0.1 metros por segundo más de viento, bueno, ese parque es mucho mejor que el parque Cupisnique. Pequeñísimas variaciones en la velocidad del viento. Que está mi amigo Unai de Garraja Hassan, que era de Garraja Hassan, ¿verdad?, consultor, la más grande del mundo en cálculos de energía. Ellos saben muy bien que esos poquititos de variación hacen una gran diferencia.
si la diferencia entre el parque eólico, digamos, por ejemplo, Cupiznique y otro por ahí, es de 1 metro por segundo, esa es la diferencia entre hacer y no hacer el proyecto. Esa es la diferencia entre que sea viable y no sea viable. Y bueno, y hay otra cosa. Esto es, digamos, lo que nosotros llamamos el gradiente de velocidades con la altura. Cómo aumenta la velocidad con la altura es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque algunas que desarrollan proyectos dicen, bueno, yo voy a medir a 60 metros porque quiero ahorrar plata, ¿no? Nosotros, por ejemplo, medíamos a 80 metros, que fue la altura a la que pusimos los aerogeneradores. Pero si yo medía 60, ¿cómo hago si medía 60 para poner un aerogenerador a 80? Existen unas ecuaciones que permiten convertir ese viento de 60 a través de unas constantes que se van calculando con las mediciones a el viento de 80. Eso ya tiene error. Y como tiene error, ese error va a terminar convirtiéndose en una incertidumbre y el banco lo va a convertir en más tasa. Entonces tenemos que tener claro que hay que estudiar bien el recurso. Bien, el primer trabajo es en gabinete, pero todos los proyectos han nacido en la oficina de alguien. No eso de que me fui, agarré mi camioneta y busqué, imagínense el tamaño que tiene la costa peruana y que ustedes vayan con su camioneta pues midiendo, eso no es cierto. Lo que uno hace es echar mano de las herramientas, hay muchísimas, nosotros hicimos esto, estas herramientas no existían, tanto así que yo he sido caserito del IGN comprando cartas, ¿no? Haciendo mi cola, de ahí la carta esta, bueno ya pues no se ve bien. Cartas, ¿no? Hoy hay unas bases de datos increíbles que las tienen que utilizar. Por ejemplo, el recurso, como ya se dijo acá, el Ministerio de Energía y Minas ha publicado recientemente, actualizado el Atlas Eólico. Con eso usted puede saber dónde están los mejores sitios. Ya con eso ya le ayudó. Los mejores sitios. Después, nos decía Adolfo, la conexión, porque yo no quiero generar energía, yo quiero vender energía. Entonces, para vender energía, yo tengo que sacarla de donde la produzco y llevarla al sistema nacional para que se distribuya, ¿cierto? Entonces, la conexión es muy importante. Eso también hay gráficas donde ustedes pueden ver todo, hay sistemas GIS, donde pueden ver todo el sistema principal, el sistema secundario, dónde están las subestaciones, etc. Si no encuentran toda la información, también pregunten porque es información pública. O sea, usted mándenle una carta al ministerio y dígame, oiga, yo quiero saber esto, y tienen que contestar. Después, arqueología, muy importante. Acá justo estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, el Parque Cupiznique se hizo sobre una zona donde habitó el hombre peruano. Ahí han estado, nosotros veíamos huaqueos casi interdiarios. Por ahí está Roy, que trabajó conmigo. Roy. Nos metíamos, así como Adolfo, también nos hemos quedado botados 20 veces, pero es parte de, ¿no? Es parte de, ¿no? Hay que llevar sus palitas, hay que saber manejar la 4x4, etc. Bueno, pero el Ministerio de Cultura publica las zonas que están en el Inventario Nacional de Restos Arqueológicos. Entonces, obviamente, ustedes antes de ir a un sitio, fíjense si la zona tiene o no tiene zonas arqueológicas, porque eso le va a generar un problema. Porque el día que yo diga, yo quiero acá, y por ahí salga el Instituto Nacional de Cultura y me diga, no, sabes que ahí no se puede, porque es una zona intangible, o sea, está muerto. Lo mismo pasa con el tema ambiental, ¿no? En las zonas de reserva natural. Nosotros inicialmente, cuando hicimos el barrido, encontramos que Paracas era una zona espectacular para hacer. Inclusive, pero no me dejará mentir, pero se inauguró una torre de medición en Paracas, con la presencia del ministro, etc. Bueno, pero era Paracas. Entonces era evidente que era una zona natural restringida. No vas a hacer, o sea, había que, no, yo lo miré desde lejos, nomás la foto en el periódico, y dije, acá esto nunca lo van a hacer, ¿no? Y nunca lo hicieron, felizmente, nunca lo hicieron. Pero era, había que pasar por estos análisis. Concesiones mineras, el Ingemet tiene un espectacular GIS en línea, ¿ok?
ustedes entren al sistema, se llama Geocadmin. Ahí están los arqueológicos, las concesiones mineras, todo. Entren ahí y ahí con eso, por lo menos es una ayuda. Ahora, un problema grande, casi todo el Perú está concesión minera. La verdad, yo no sé cómo han hecho eso, pero han puesto concesiones mineras, no sé. Miren si su casa está en una concesión minera, realmente, o sea, es increíble, pero bueno. Las concesiones temporales, nosotros teníamos en el año 2008 que estábamos desarrollando los primeros proyectos, teníamos, así como dice Adolfo, 13, nosotros teníamos 10. Sí, yo he desarrollado como 1200 megavatios de proyectos con contratos. Pero en esa época nosotros íbamos y poníamos nuestra torre, ¿no? Pedíamos una concesión temporal. Al mes había 6 concesiones en el mismo sitio. Todos querían, o sea, tan que parecía que sí, justamente es eso, ¿no? Si tú quieres estar calladito, no pides la concesión. La concesión no te da ningún derecho sobre el otro. O sea, pero normalmente es un papel. Ojo, los bancos se fijan qué tan formal has sido tú en tu desarrollo. Y eso es un papel. Y si el día que tú quieres vender el proyecto y no tienes todavía tu concesión definitiva, tal, menos tienes tu concesión temporal. O sea, le has dicho al Estado peruano, acá estoy y quiero hacer un proyecto. Pero para nada más sirve, por si acaso. No sirve más que para que te vean los otros. Bien, entonces una vez que ya han identificado, bueno, te vas al sitio, ahora sí, ¿no? Te compras tu boleto a Piura, alquilas tu camioneta con tu gente, te vas. Nosotros, ¿qué cosa hacemos? Acá está el gerente general de Auster Energía, ahí lo ven acá, gerente general. ¿Qué cosa hacemos? Primero identificamos zonas que se puedan hacer, obviamente que sean planas, que tengan, digamos, una topografía aceptable, ¿no? Porque realmente, ¿para qué haces en el cerro si lo puedes hacer en la zona plana, ¿no? Pues el cerro es complicado desde el punto de vista de recursos. Acá hay más recursos, acá menos, acá tendría que poner un montón de torres, ¿no? Pero cuando son terrenos planos es mucho mejor, espacialmente permite estudiarlo mejor. Hay algunos, digamos, tú te vas ahí y no puedes estar seguro que hay buen viento, pero hay algunos indicadores. Por ejemplo, las plantas, ¿no? Aquí está Yoshiko, que está por ahí sentado. Ahí, como ustedes pueden ver, hay un arbolito que está así inclinado, ¿no? Entonces este señor está sufriendo todo el tiempo el impulso del viento, ¿no? Es un indicador natural de que en esa zona hay un potencial de proyecto eólico, ¿no? Hay una fuerza eólica permanente que está inclinando las plantas. Llevamos nuestro anemómetro de mano, obviamente, pero nosotros tenemos, y esto es la experiencia, a cocachos aprendí, ¿no? Nosotros poníamos, ¿no se escucha? Perdón. Nosotros, ¿sí? ¿Se escucha? No, allá atrás dice que no me escucha. No, que no. Voy a gritar mal. Pero sí, es que por ahí no funciona, ya no importa. Entonces, bueno, disculpen lo de adelante, porque voy a tratar de que me escuchen lo de atrás. ¿Se escucha? Ya. Ok. Bien, entonces nosotros hemos aprendido con el tiempo, como le digo, hicimos como 10 proyectos y en los 10 no hicimos pues Cupinique y Talara, son 2. O sea, 2 de 10. Entonces, claro, en cada proyecto tuvimos que poner torres de medición. Ustedes me preguntan, ¿cuánto vale una torre de medición de 80 metros con anemómetros, con transmisión, con todo? $50.000. ¿Ok? Entonces, imagínense Entonces, ¿qué pasa? Que yo no era el dueño de la empresa, era el gerente. ¿Ok? Entonces, claro, tú pones las torres y el dueño, ya bueno, pues, ¿cuánto que necesitas, Juan? Tanto. Me voy, me gasto en torres y al final hay 8 que no sirven. ¿No? Bueno, lo bueno de la torre es que es un activo, o sea, tú lo sacas de ahí y lo pones en otro lado. Pero sin embargo, de todas maneras hay gasto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahora? Hacemos campañas de medición.
También, ¿por qué? Porque en la costa peruana hay muchos sitios que tienen buen viento de día, pero pésimo viento de noche. Por ejemplo, Huacho. Ustedes han ido a Huacho, un viento espectacular, las salinas de Huacho. Conocen Tortugas, en Casma. A veces no se puede ni caminar en Tortugas, un viento espectacular. Pero vayan a las 2 de la mañana. No hay nada de viento. Entonces, claro, Tortugas, por ejemplo, tenía una media en el día de 12 metros por segundo de media. Pero toda la noche, 0. 12 más 0, 12. Entre 2, 6. 6 no es viable un proyecto en Tortugas, por lo menos para competir en la red, ¿no? Porque hoy en día con 6 metros por segundo debería hacerse un proyecto, pero en esa época, como teníamos que competir, lo descartamos, ¿no? Descartamos Tortugas, descartamos Huacho, descartamos Guarmé, descartamos una serie de sitios. Puedo hacer una lista grande. Entonces lo que hacemos es ponemos una estación así pequeñita, que antes la alquilábamos, ahora ya la compramos, y la dejas 2-3 días. Eso te va a permitir estudiar el ciclo diurno, si hay viento o no hay viento en la noche. Si hay un poquito de viento en la noche, entonces es factible que puedas poner tu torre y medir todo el año. Si no hay viento en la noche, les recomiendo que busquen otro sitio, porque seguramente no va a dar. Esas son las torres de medición. Como pueden ver, tienen anemómetros para medir la velocidad del viento, veletas te permiten medir la dirección del viento, es sumamente importante. La costa peruana casi siempre viene del sur, pero hay un arco de variación de esa velocidad. Transmisión para que te llegue a tu oficina, ¿no? No te vas a estar yendo todos los meses a recoger el dato. Sensores de temperatura, sensores de presión, etcétera, para poder calcular la densidad con una ecuación empírica. Y con eso, como decía Adolfo, puedes tener 1 año o 2 años de medición, y con eso pasas al análisis de los datos. Una vez que tienes datos, puedes hacer análisis de datos. Ahora, si tú mediste, no me quiero pasar, si tú mediste 1 año, de repente mediste el mejor año de todos los años, o de repente mediste el peor año de todos los años. Entonces tú tienes que hacer una media de largo plazo. ¿Cómo haces eso? Buscas estaciones cercanas que hayan medido pues 40, 50 metros. En el Perú, los aeropuertos. En la costa está el aeropuerto de Piura, el aeropuerto de Chiclayo, el aeropuerto de Trujillo, Lima, etc., ¿no? Entonces miras si hay correlación, si los dos están correlacionados. Si están correlacionados, haces una correlación parecida a lo que se ve acá, ¿no es cierto? Y de ahí te va a salir una ecuación, y con esa ecuación construyes una serie de tu viento, ya no de 1 año, sino de 40 años. La media de esa serie se llama la media de largo plazo. Hoy en día no solamente se usan las series de los aeropuertos o las estaciones del Cenami, sino también pueden usar datos satelitales. Los bases de datos satelitales en los últimos 10 años han mejorado muchísimo, ¿no? Nosotros cuando empezamos esto utilizábamos reanálisis, y los que nos evaluaban no lo usaban todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de trabajar en el Cenami, y entonces esas bases de datos de reanálisis 1, reanálisis 2, ya nosotros las manejábamos, que son bases de datos satelitales globales. Hoy en día casi es una regla, casi todos utilizan datos satelitales, porque son confiables, porque ya están midiendo bien los satélites, porque se han corregido. En el Perú hay que ver todavía qué tanto ayudan. Y bueno, hago control de calidad, etcétera, lo que ustedes deben conocer. Y luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que se mencionó, ¿no? Hay que hacer una evaluación de recursos, saber dónde está la energía en el sitio. Para eso utilizo un modelo atmosférico. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el modelo? Es un software que cuesta plata, efectivamente. Algunos tienen pirata, por si acaso. Yo no. Pero, ¿qué es lo que hace? Sopla el viento encima de una topografía, y ese software me va a decir dónde están las zonas de mejor energía. Y una vez que ya me mapeó la zona de mejor energía, comienzo a poner mis aerogeneradores en su mejor posición, ¿no? Tengo que tener en cuenta la estela. ¿Qué es la estela? La estela turbulenta, la turbulencia que va a proyectar un aerogenerador sobre el de atrás.
¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para eso normalmente se usan algunas alineaciones como esta de tres bolillos, ¿no? Como el billar, ¿no? Que permite minimizar esto. En la medida que usted separa los aerogeneradores, la turbulencia que le genera el aerogenerador de atrás disminuye, obviamente. Pero ahí hay un juego del costo del proyecto. Porque si yo lo separo demasiado, estoy aumentando la red de media tensión. Y si yo aumento la red de media tensión, ojo, cuesta $1.000.000 kilómetro de línea enterrada. Entonces, si yo la alejo mucho, ya se imaginarán, ¿no? Estoy agarrando y eso se llama estirando el CAPEX, ¿no? CAPEX. O sea, el costo del proyecto lo aumento. Tengo que ponerlo en una distancia que no me genere mucha turbulencia y que sea óptimo para el diseño. Bueno, y luego una vez que uno ha diseñado, el software le va a producir cuál es, digamos, la producción de energía por cada aerogenerador. Este es el aerogenerador 1, etcétera. No lo voy a explicar todo, ¿no? Este es la turbulencia, ¿no? O sea, este tiene una eficiencia de 96. ¿Por qué? Porque tiene 4% de pérdidas, digamos, de turbulencia. Luego, lo que me sale, le tengo que restar un montón para poder llegar, digamos, con incertidumbre, ¿no? O sea, cuando medí hay incertidumbre. Como les digo, si yo no medía 80, medía 60, bueno, pues el software está convirtiendo, con la ecuación de Hellman, está convirtiendo ese viento a 60, lo está convirtiendo a 80. Y eso le digo por regla. En el Perú, en la costa peruana, lo hace mal el software. ¿Por qué? Porque en el Perú hay condiciones especiales, ¿no? Inversión térmica, cosas que no va a ver el software. Entonces, cuidado. Bien, para la selección del aerogenerador es importante ver varios detalles, no me quiero exceder, así que lo voy a pasar rápidamente. La eficiencia, ahí cuando comenzamos a correr diferentes aerogeneradores, hay mejores que otros, tengan buen largo de pala, etcétera. La marca, hay que fijarse, no necesariamente el más barato es el mejor, ¿no? No tengo nada contra los chinos, pero es bien difícil llevar el aerogenerador chino al banco, lamentablemente, y eso que los chinos son los que más eólica hacen en el mundo, pero nuestros bancos todavía están aprendiendo, qué sé yo, la tienen difícil, pero hay que no, como digo, no niego que sean buenos, pero uno tiene que pensar que alguien tiene que poner la plata para esto, ¿no? Entonces el costo, la procedencia, cuánto me cuesta la operación y mantenimiento, las restricciones. Es importante las restricciones. Nosotros hicimos el parque eólico Talara al lado de la base aérea del Pato, allá en Talara, no sé si conocen, pero muy bien, vino la FAN, nos alquiló un terreno, al poco tiempo comenzamos a mirar esto y tuvimos que retirar el parque eólico 2.7 kilómetros. Está Roy, que tuvo que hacer todos los planos nuevos, ¿verdad, Roy? ¿No? Tuvimos que retirar el parque eólico de las cercanías de la base aérea. ¿Por qué? Porque ahí hay un aeropuerto y tiene restricciones. Entonces, obviamente no te puedes poner, porque no te olvides que el aerogenerador, imagínense, 80 metros más 50 de pala, estamos hablando de un obstáculo de 130 metros de altura. Si tú tienes aviones en esa zona que están aterrizando, obviamente es un obstáculo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces haces un plano como este, en el cual hay dos áreas básicamente que tienes que ver los obstáculos. Una es el área alrededor de la pista, ¿no? Nosotros tuvimos que ponernos por acá, como les digo, y otra área más pequeña todavía es el área de la trayectoria de descenso de las aeronaves, ¿no? Donde aterrizan y donde despegan. Ahí tienes que tener cuidado porque obviamente la altura que tú te pongas puede afectar la trayectoria de ascenso o de descenso de las aeronaves, pudiendo generar un accidente. Con lo cual hay que tener, y después hay que sacar algunos permisos. Otro tema de los aerogeneradores son las clases. ¿Ya? Hay clases según la velocidad del viento. Por ejemplo, en Cupinique Talara nosotros pusimos clase 3, porque la media está más o menos por ahí. A veces hay discusiones entre las fronteras, a veces te hacen el aerogenerador para tu viento, etc., ¿no? Esa es la clase S famosa.
Bien, permisos, les podía hablar creo muchísimo de los permisos, pero ya no tenemos mucho tiempo. Yo soy meteorólogo, pero me volví permisólogo, ¿no? Por ejemplo, Cari decía que el estudio de impacto ambiental dura 90 días, ¿verdad? Con la ley actual. Nosotros un año 4 meses, un año 5 meses. Todo el mundo me vino a felicitar, vinieron a mi oficina. Qué bien, qué rápido has hecho el estudio de impacto ambiental. Alucinante, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros enfrentamos también era el desconocimiento, la ignorancia, sin ser ofensivo, porque nadie había hecho nunca un parque eólico en el Perú. Entonces los que nos evaluaban decían, oye, pero observación, no ha incluido el efecto discoteca. ¿Efecto discoteca? ¿Qué es el efecto discoteca? A buscar en Google, Google. Efecto discoteca. Efectivamente, pero en los países nórdicos han analizado que como la luz cruza el aerogenerador, entonces el tac, 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 ¿no? Entonces si hay una casa por ahí, disculpen el francés, le va a joder, ¿no? Si está todo el día la luz, ¿no? Entonces, claro, nosotros dijimos, oye, ¿qué efecto discoteca? Si la casa más cercana a nuestro parque eólico está a 15 kilómetros. Ya, ahí nos pasaron, ¿no? Y básicamente hay 3 cosas que se fijan, ¿no? Los pájaros, o sea, ahí te ponen pues en la base lineal. Yo no soy el experto, por eso pero hay que hacerlo. Van los pajarólogos, se sientan ahí y comienzan a contar cuántos pájaros, ¿no? Entonces, claro, el problema es que en la historia de la eólica, los aerogeneradores han matado muchos pájaros. O sea, ha habido mortalidad de aves debido a los pájaros. Entonces, claro, pero lo que no se están fijando es que en los años 86, 87 en Alemania, como ya vieron que había este problema y los pajarólogos y todas las organizaciones ambientales estaban protestando, estudiaron el tema. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que como las palas eran brillantes, las pintaban pues con pintura, ¿no? Bien bonita. Los cegaba los pájaros. Entonces el pájaro no es que el pájaro fuera tonto, porque qué raro, ¿no? Todos están locos los pájaros. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que no lo veían. Entonces lo pintaron en la pala al duco, o sea, sin brillo, mate. Bajó 85% la mortalidad de pájaros. ¿Qué tal? Y eso pasó el año 86 y nosotros el año 2008 estábamos ahí tratando de explicar esto, ¿no? Pero bueno, por eso la mortalidad de pájaros con parques eólicos ya no es lo que era antes. El ruido también es un tema, ¿no? Pero si tú tienes las casas a 15 kilómetros, pero de todas maneras nos pidieron un modelamiento de ruido, contratamos y nos hicieron un modelamiento de ruido para demostrar que el ruido que alcanza a la gente no es lo suficiente como para generarle pues, problemas o está dentro de los estándares, ¿no? Más ruido hace acá pues en Lima, ¿no? Los carros y todo eso. No se escucha nada, es un zumbido. Si es que estás cerca, si estás lejos no escuchas nada, Bien, bueno, voy a avanzar porque ya quieren irse a comer. Los terrenos, hay que tener cuidado. Bien, esta es una descripción de cuáles son los costos de un proyecto en general, ¿no? Un promedio, ¿no? Obviamente hay si me regalan el aerogenerador o tengo aerogeneradores viejos, esta proporción varía, pero fíjense lo importante que es la turbina. En realidad el aerogenerador es el proyecto. Si usted escoge bien el aerogenerador, el proyecto puede ser viable o inviable, independiente del viento, que obviamente es lo más importante. Pero luego en costes tienes que escoger bien a quién le compran los aerogeneradores. Después tienes el coste del balance de planta, que la construcción en general, ¿no? La ingeniería, la construcción en general tiene un coste de 20%, y el financiamiento importante, ¿con quién? Si va Juan Coronado al banco, le cobran 10%. Si va Enel Green Power al banco, le cobran 5% de tasa, ¿no? A todos nos pasa cuando buscamos un crédito en el banco, te evalúan y te ponen una tasa. Entonces es importante en estas etapas, cuando uno ya está buscando financiamiento, ver cómo hacer
En la medida que tu proyecto sea mejor, va a tener menos incertidumbres y menos costo financiero. Entonces, el proyecto tiene que estar bien hecho para que sea barato de cara al banco, entre otras cosas. Bien, ahí está una descripción de costos, no lo voy a... Después tiene que armar su modelo económico, tampoco lo voy a explicar, pero sí, ahí depende de uno, ¿no? Hay inversores que dicen, no, yo no me meto si no tengo un retorno de 14%. Ah, muy bien. Viene otro y dice, no, yo 11% necesito. Ah, muy bien. Otro 8. Bueno, el de 8 gana, ¿no? ¿Por qué? Porque es más competitivo. Independiente si los proyectos, uno es mejor que el otro, etc., ¿no? Una de las razones por las cuales un proyecto es o no es competitivo también es por el hambre de retorno que tiene el desarrollador, ¿no? De retorno sobre la inversión, muy importante. Entonces hay que analizar bien el modelo. A veces hay gente que hace modelos muy rápido. A mí me han enseñado modelos que realmente estaban mal hechos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que las reguladoras se llevan el 1% de sus ganancias, ¿o no? Bueno, entonces claro, tengo que meterlo en el modelo, porque a la hora de la hora esa diferencia te puede hacer perder o ganar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todas las variables para poder construir un buen modelo y poder hacer un buen proyecto. Bien, por último, yo creo que ya hemos conversado de la experiencia. Hicimos Cupiznique, hicimos Talara, 80 megas en Pacasmayo, hicimos un contrato maravilloso con la comunidad campesina de Paiján. Tuvimos que ir pues a exponerle, ¿no? Pusimos la canasta navideña, porque es así, ¿no? Es así. Uno va construyendo una relación, sobre todo cuando es una comunidad campesina. Un mensaje para los que desarrollan proyectos: lo mejor es alquilar, no comprar. Sobre todo una comunidad campesina, porque usted le compra a la comunidad campesina, le da un cheque de 5 millones de dólares, el próximo año los tiene ahí formados pidiendo más. Mejor es tener un proyecto que alquile y ellos tienen un flujo conocido y siguen siendo dueños de su terreno, ¿no? Entonces, básicamente ahí hay que ver, claro, los matices. A veces te quieren pedir todo, ¿no? No tenemos escuela, no tenemos carretera, o sea, tampoco somos el Estado, ¿no? Tenemos que ver de lo que nosotros podemos, cuánto podemos colaborar con la comunidad. Pero importante, creo yo, que el mejor repartidor de riqueza de todos los proyectos energéticos es el eólico. ¿Por qué? Porque yo en un proyecto termoeléctrico lo hago en 10 hectáreas, 20 si quiero hacerlo. Muy bien, seguramente va a haber un alquiler, etc. Tengo que pagar impuesto a la renta, todo eso, todo el mundo lo hace. Pero un proyecto eólico se hace en 1000 hectáreas. Este proyecto alquiló 1200 hectáreas. Nosotros pagamos por hectárea, con lo cual el valor, digamos, productivo de esa hectárea se eleva tremendamente. La comunidad campesina eran 300 comuneros y es una plata que va todos los meses a la vena de esa comunidad campesina, que puede ir a tocar en la puerta al banco y decirle: mira, una empresa importante ha firmado un contrato por 20 años conmigo, este es mi flujo real, acá está, así que préstame para hacer el camino comunal, préstame para hacer los canales de irrigación, préstame para hacer pozos, porque todo eso es desierto, no produce nada. ¿De acuerdo? Entonces, es claro que este tipo de generación distribuye, desde el mejor punto de vista, distribuye riqueza a la gente. Bueno, hay algunas fotitos de Cupiznique, de Talara. Nosotros le vendimos el proyecto a una compañía americana muy importante, muy buena, que se llama Contour Global, que hoy día es el propietario, tanto de Cupiznique como de Talara. Ganamos la licitación de renovables con contratos de largo plazo. Por último, esta es la última foto, ya con esto me despido. Este es un A-37 de la Fuerza Aérea del Perú. Es el parque eólico de Talara. Esto no es Europa, no es Estados Unidos, es aquí. Ese avión es de la FAB y por lo tanto acá se está juntando nosotros y la tecnología del futuro y las energías limpias. Muchas gracias.